Esto fue captado por un dron en lo profundo de la selva, y eso es solo el comienzo. En este video verás varios descubrimientos tan inquietantes que hicieron que algunos biólogos se negaran a regresar a la selva. Algunos incluyen figuras desconocidas captadas por cámaras, otros tienen que ver con enfermedades mortales, animales extraños y lugares que parecen casi imposibles de explicar. Todos los casos están ordenados desde el menos aterrador hasta el descubrimiento más escalofriante de todos. Así que tómalo como un reto. Quédate hasta el final y luego dime en los comentarios en qué puesto del ranking te asustaste más. Empecemos. Número 10. Empezamos con algo suave, pero lo suficientemente extraño como para que mires la selva de otra manera. En lo profundo de las selvas húmedas y cubiertas de neblina del norte de Queensland, en Australia, unos científicos se encontraron con algo que parecía demasiado común como para llamar la atención. A simple vista podía parecer una rama seca colgando entre las hojas, pero entonces la rama se movió. Lo que habían encontrado no era simplemente otro insecto palo, era una especie que la ciencia nunca había descrito oficialmente. La llamaron Acrophila alta, porque fue descubierta en una selva de gran altitud, a más de 880 metros sobre el nivel del mar, en la región de los trópicos húmedos. Y lo inquietante no era solo su tamaño, sino el hecho de que algo tan grande hubiera permanecido oculto sobre la cabeza de las personas durante tanto tiempo. Un ejemplar hembra pesaba 44 gramos, más o menos lo mismo que una pelota de golf, lo que probablemente lo convierte en el insecto más pesado descrito científicamente en Australia. Pero eso no era lo más extraño. Los científicos creen que este insecto pasa casi toda su vida en lo alto del dosel de la selva, donde casi nadie puede alcanzarlo. A menos que una tormenta derribe uno o que un ave lo deje caer, prácticamente no hay forma de encontrarlo. Así que durante años, tal vez durante generaciones, estos insectos gigantes pudieron haber estado viviendo silenciosamente sobre el suelo de la selva, completamente desapercibidos. Y aún después del descubrimiento, el misterio no está completamente resuelto. Hasta ahora solo se han encontrado hembras. El macho sigue siendo desconocido. Eso significa que en algún lugar de esas copas de los árboles podría haber más de ellos, quizá incluso más grandes, escondidos a plena vista, disfrazados de ramas. Por ahora, este no es el descubrimiento más aterrador de la lista, pero demuestra algo incómodo. La selva no necesita inventar monstruos. A veces, solo mantiene criaturas reales escondidas el tiempo suficiente para que la ciencia se dé cuenta de que nunca estaba mirando lo suficientemente alto. Número 9. Si el insecto gigante del puesto número 10 no te pareció lo bastante inquietante, este siguiente descubrimiento lleva la lista a un terreno mucho más extraño. Porque esta vez, el miedo no fue causado por un animal, fue causado por un lugar. En lo profundo de la selva de Perú, un explorador llamado Baby Trujillo afirmó haber encontrado algo oculto entre cuevas y vegetación espesa. Un sitio que los habitantes de la zona describían con miedo, no con curiosidad. Según él, no se trataba de una cueva cualquiera. Él creía que era una especie de portal dimensional. Y aunque eso suena imposible, las historias alrededor de ese lugar son las que vuelven el caso tan inquietante. Algunos pobladores aseguraban que personas y animales habían desaparecido cerca de esa zona. Incluso un residente de Capuli, en Rioja, contó que una vez un hombre pasó por allí a medianoche con su perro y luego desapareció. Nunca más lo volvieron a ver. Pero ese no era el único detalle extraño. Trujillo también afirmó que las cuevas estaban conectadas con las leyendas de Paititi, la ciudad perdida de los incas, un lugar que suele describirse como lleno de tesoros ocultos y protegido por algo que las personas no deberían perturbar. Durante la expedición, dijo haber escuchado voces extrañas dentro de las cavernas. También afirmó haber visto lo que describió como figuras parecidas a neblina moviéndose entre la selva. Y luego llegó la explicación que hizo que la historia sonara todavía más extraña. Trujillo creía que las cuevas contenían cuarzo y oro, y que estos materiales podían generar campos electromagnéticos lo suficientemente fuertes como para provocar fenómenos raros en la zona. Por supuesto, no existe prueba científica de que aquello fuera realmente un portal,
Pero justamente por eso, este caso resulta tan inquietante. Número 8. Si el caso anterior no te pareció lo bastante extraño, este siguiente descubrimiento nos lleva a las aguas turbias de los Sundarbans en Bangladesh. Esta región ya es inquietante por sí sola. Es una zona de manglares, canales estrechos, ríos oscuros y aldeas donde las personas conviven con animales que no siempre son fáciles de identificar a simple vista. Pero un video que circuló en internet hizo que muchos se detuvieran por una razón muy diferente. Bruh, what kind of... Get this chicken. Just that snatcher mix. You know you want it. Come get it. Come get it. I don't know what in the world you are, but we gonna get you out this water. Somebody let me know, what is this? It's half turtle, half, I don't know. What the fish snatcher, boy? You moving too quick. You watch out there now. You like that chicken, don't you? Según la historia, un pescador local llamado Rahim Uddin estaba cerca de un pequeño canal, alimentando peces junto a la orilla, cuando notó algo pálido moviéndose lentamente entre las plantas acuáticas. Al principio pensó que era solo una bolsa de plástico atrapada en la corriente, pero entonces volvió a moverse. Y cuando se acercó un poco más, aquella forma pálida levantó la cabeza fuera del agua. Ahí fue cuando el video se volvió inquietante. El animal tenía la piel completamente pálida, ojos oscuros y una boca ancha que hacía que su rostro pareciera casi humanoide. Durante unos segundos, no parecía una tortuga normal, ni siquiera un animal familiar. Parecía algo deformado saliendo del canal. Y justamente por eso muchas personas en internet empezaron a decir que se trataba de una criatura desconocida. Pero la explicación más probable es menos sobrenatural, aunque sigue siendo extraña. Muchos creen que el animal en realidad era una tortuga de caparazón blando con leucismo, una condición que reduce la pigmentación y puede hacer que un animal tenga un aspecto blanco o rosado. Y las tortugas de caparazón blando ya se ven raras en comparación con las tortugas comunes. Sus cabezas son más carnosas, sus bocas pueden parecer extrañamente expresivas y sus caparazones no tienen esa forma dura y marcada que la mayoría espera ver. Así que cuando combinas ese tipo de cuerpo con piel pálida, agua turbia y un video tembloroso grabado en un canal de la selva, es fácil entender por qué muchas personas pensaron que estaban viendo algo desconocido. Al final, probablemente no era un monstruo. Lo más probable es que fuera una tortuga rara, pero real. Número 7. A partir de este puesto, las cosas empiezan a ponerse un poco más aterradoras, porque en los descubrimientos anteriores, la selva escondía animales extraños y lugares extraños. Pero esta vez escondía algo que siguió a los exploradores hasta sus casas. En la remota selva de la Mosquitia, en Honduras, un equipo de investigadores y exploradores entró en una de las regiones más aisladas de Centroamérica, buscando rastros de una legendaria ciudad perdida. Durante años, las historias hablaron de la Ciudad Blanca, también conocida como la Ciudad del Dios Mono, un lugar que supuestamente había sido devorado por la selva y permanecía intacto desde hacía siglos. Y cuando la expedición finalmente llegó al sitio, sí encontró evidencia de una civilización antigua. Pero eso no fue lo que más los asustó. Después de regresar de la selva, varios miembros del equipo comenzaron a notar heridas extrañas en sus cuerpos. Al principio parecían simples picaduras de insecto, pero luego las llagas no sanaban, empeoraban. Y los médicos finalmente descubrieron que muchos de ellos habían sido infectados con leishmaniasis, una enfermedad parasitaria transmitida por mosquitos de arena. El parásito puede atacar la piel y provocar heridas abiertas y desfigurantes. En algunos casos, incluso puede extenderse a los tejidos blandos de la nariz y la boca. Aproximadamente la mitad del equipo de la expedición fue diagnosticado con la enfermedad y 5 de ellos enfermaron lo suficiente como para recibir tratamiento especializado. Así que sí, encontraron una ciudad perdida, pero la selva también los encontró a ellos. Y eso es lo que hace que este descubrimiento sea tan perturbador. El peligro no era un monstruo esperando entre las ruinas, era algo mucho más pequeño, algo casi invisible. Una diminuta picadura en medio de la selva, cargando un parásito que podía quedarse con ellos mucho después de haber escapado de ese lugar.
Número 6. Si todavía nada te parece lo suficientemente raro, mira con atención este caso. Porque a veces la selva no se revela a través de un animal gigante, un parásito oculto o una ruina antigua. A veces basta con una sola fotografía. Esta imagen habría sido captada en algún lugar dentro de una reserva ambiental de Estados Unidos, donde unos biólogos habían colocado cámaras para registrar la vida silvestre moviéndose por la selva. Al principio, las cámaras solo tenían la intención de captar animales, ciervos, coyotes, tal vez incluso osos. Pero según la historia, una de esas cámaras captó algo que no se parecía a nada de lo que esperaban encontrar. En la imagen, una figura extraña aparece de pie sobre una pendiente cubierta de vegetación, parcialmente expuesta entre los árboles. Su cuerpo parece casi humano, pero el rostro, la postura y la expresión fueron lo que hicieron que la fotografía comenzara a circular en Internet. Después de que la imagen empezó a compartirse, surgieron todo tipo de teorías. Algunos dijeron que parecía un zombie. Otros creían que podía ser un fantasma o algún tipo de criatura desconocida captada en lo profundo de la selva. Pero también existe una posibilidad más escéptica. Pudo haber sido una imagen distorsionada o incluso una fotografía preparada que terminó convirtiéndose en parte de un misterio de Internet. Aún así, eso no hace que la imagen sea fácil de ignorar. Porque si la historia es cierta, entonces una cámara colocada para estudiar animales terminó captando algo que los investigadores nunca estaban buscando. Número 5. Hemos llegado a la mitad de esta lista y aquí las cosas dejan de ser solo extrañas para empezar a sentirse casi imposibles de explicar. Porque esta vez el descubrimiento no fue un insecto gigante, un animal raro o una enfermedad escondida en la selva. Fue un comportamiento. En 2016, un equipo internacional liderado por el primatólogo Hjalmar Kuhl reveló algo que había sido captado por cámaras trampa en lo profundo de las selvas de África Occidental. Al principio la grabación parecía simple. Un gran chimpancé macho se acercó a un árbol. Se detiene por un momento. Mira alrededor. Luego toma una piedra pesada y la lanza con toda su fuerza contra el tronco. Y después, de manera extraña, la piedra no desaparece. Con el tiempo, las piedras empiezan a acumularse en el hueco del árbol, como si ese mismo lugar estuviera siendo usado una y otra vez. Lo que inquietó a los investigadores fue que este comportamiento no parecía estar relacionado con la comida. No era para romper nueces, no era para cazar. Tampoco parecía estar conectado claramente con el apareamiento, el refugio o la supervivencia. Por primera vez, se registró a chimpancés individuales usando herramientas de piedra para algo que no tenía que ver con conseguir alimento. Y ahí es donde el descubrimiento se vuelve perturbador. Porque en algunas zonas de África Occidental, las comunidades humanas locales han colocado acumulaciones de piedras cerca de árboles considerados sagrados. Y los extraños montículos dejados por los chimpancés se parecían de forma inquietante a esos arreglos de piedras hechos por humanos. Esto no significa que los chimpancés estuvieran practicando una religión. Pero algunos científicos sugirieron que podría tratarse de una señal de comportamiento ritualizado. Algo repetido, simbólico y no directamente relacionado con la supervivencia. El comportamiento fue observado en 4 poblaciones salvajes de chimpancés en Guinea-Bissau, Costa de Marfil y Liberia, después de que los investigadores estudiaran 51 comunidades de chimpancés en total. Así que la pregunta aterradora no es si los chimpancés se están volviendo humanos. La verdadera pregunta es mucho más antigua que eso. ¿Qué pasaría si los primeros rituales no comenzaron con templos, dioses o historias escritas, sino con una criatura de pie en la selva, lanzando piedras contra un árbol una y otra vez, sin necesitar comida, miedo ni supervivencia para explicar por qué? Número 4. Si hasta ahora nada te ha parecido verdaderamente extraño, mira con atención esta siguiente imagen. Porque esta vez, la cámara no fue colocada para captar nada misterioso. Fue colocada para estudiar animales. En una zona remota del Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana, un grupo de biólogos habría instalado varias cámaras trampa para observar la vida nocturna moviéndose por la selva. Durante semanas,
Las cámaras grabaron exactamente lo que esperaban: felinos, tapires y otros animales cruzando los mismos senderos ocultos después del anochecer. Pero el 21 de marzo de 2022, a las 6:06 de la tarde, una de esas cámaras captó algo diferente. La imagen salió borrosa, casi como si lo que pasó frente al lente se hubiera movido demasiado rápido o hubiera estado demasiado cerca como para quedar registrado con claridad. Al principio, los investigadores pensaron que podía ser un animal cubierto de lodo, tal vez un primate, o quizá algo que simplemente se acercó demasiado a la cámara en el momento equivocado. Pero mientras más observaban la imagen, más difícil era explicarla. La forma de la cabeza no parecía coincidir con lo que esperaban ver en esa parte de la selva. Y el tamaño aparente de la figura hacía que la foto resultara todavía más confusa. No había una segunda imagen mostrándola alejándose. No había un cuerpo claro. No había un cuadro perfecto que pudiera resolver el misterio. Solo una figura distorsionada, demasiado cerca del lente, moviéndose entre la vegetación al atardecer. Y eso es lo que hace que este caso sea tan inquietante. Porque las cámaras trampa deberían revelar lo que vive en lugares a los que los humanos casi nunca llegan. Pero de vez en cuando captan algo que deja más preguntas que respuestas. Hasta hoy, la imagen habría quedado archivada como no identificada. Y en algún lugar de la selva del Yasuní, lo que sea que pasó frente a esa cámara podría seguir moviéndose entre los árboles, sin que nadie sepa exactamente qué era. Número 3. Ahora entramos en los 3 puestos finales, y aquí es donde las cosas empiezan a sentirse realmente perturbadoras. Porque este siguiente descubrimiento comienza dentro de una cueva donde los animales entraban por minerales, pero los humanos pudieron haber salido cargando algo mucho más aterrador. En el monte Elgon, en Kenia, existe un lugar llamado la Cueva Kitum, una profunda cueva volcánica que ha atraído animales durante miles de años. Los elefantes entran de noche, caminando hacia la oscuridad para raspar minerales de las paredes con sus colmillos. También se ha visto entrar a búfalos, hienas y otros animales, atraídos por las sales escondidas en la roca. Pero lo extraño es que esta cueva terminó haciéndose conocida por algo mucho más peligroso que los animales. En 1980, un hombre que había visitado la cueva Kitum enfermó violentamente días después. Al principio parecía una fiebre. Luego llegaron el dolor, los vómitos y las hemorragias internas. Su estado se volvió tan grave que viajó a Nairobi para llegar a un hospital, pero durante ese trayecto, los vómitos empeoraron. Y mientras los médicos intentaban tratarlo, uno de ellos quedó expuesto a lo que fuera que el hombre llevaba en su cuerpo. El hombre murió. El médico también se infectó, pero sobrevivió. Y cuando finalmente analizaron una muestra de sangre, la respuesta fue aterradora. Era el virus de Marburgo. Unos años después, la misma cueva fue vinculada con otra muerte. Un niño danés había visitado la cueva Kitum durante un viaje familiar. Después se enfermó con síntomas similares y murió. Fue entonces cuando los investigadores empezaron a sospechar que la cueva no solo estaba conectada con un accidente trágico. Algo dentro de ese ambiente podía estar cargando el virus. Más tarde, varios equipos entraron a la cueva para buscar el origen. Analizaron distintos animales, incluidos murciélagos que vivían sobre ellos en la oscuridad, pero en ese momento no lograron encontrar una respuesta clara. Años después, científicos encontraron el virus de Marburgo en murciélagos frugívoros egipcios en Uganda, lo que sugería que los murciélagos probablemente eran el huésped del reservorio. Y ese detalle hace que la cueva Kitum sea todavía más inquietante, porque los visitantes no necesitaban ser atacados. No necesitaban ver nada fuera de lo normal. Solo tenían que entrar a la cueva, respirar el aire, tocar las paredes, caminar entre el polvo y salir, sin darse cuenta de que quizá habían estado cara a cara con uno de los virus más mortales de la Tierra. Número 2. En el puesto número 2 tenemos un video que se vuelve inquietante en el momento en que te das cuenta de que la persona que dormía dentro de la tienda no tenía idea de lo que había detrás de él.
Este video habría sido grabado por Rizky Maulana, un aficionado al senderismo que decidió acampar solo en una zona selvática de Kalimantan Occidental, Indonesia, no muy lejos de Pontianak. Según Rizky, esa noche había instalado una pequeña cámara nocturna apuntando hacia su tienda de campaña, más que nada por seguridad. En esa zona era común que algunos animales se acercaran a los campamentos durante la madrugada. Monos, jabalíes o civetas podían moverse fácilmente entre la vegetación mientras alguien dormía. Así que al principio, la cámara solo estaba ahí para saber si algo se movía alrededor de su campamento durante la noche. Durante las primeras horas no ocurrió nada extraño. La tienda permanecía quieta, algunos insectos pasaban cerca del lente. Pero a las 12:01 de la madrugada, la cámara captó algo detrás de la tienda. Entre los troncos de un árbol sobre el campamento apareció una figura blanca completamente inmóvil, casi como si estuviera parada o colgada entre las ramas. Tenía el cabello largo cubriéndole el rostro, y desde el ángulo de la cámara parecía estar mirando directamente hacia la tienda, donde Rizky estaba durmiendo. Lo que hace que la grabación sea aún más perturbadora es que Rizky dijo que nunca escuchó pasos, voces ni ramas quebrándose durante la noche. Solo notó la figura a la mañana siguiente cuando revisó la grabación. Después de compartir el video, varios usuarios de Indonesia dijeron que la figura se parecía demasiado a una kuntilanak, una aparición femenina del folclore local que suele describirse vestida de blanco, con el cabello largo y apareciendo cerca de árboles o zonas aisladas de la selva. Número 1. Ahora viene el caso más aterrador de esta lista. Y cuando lo veas, entenderás por qué está en el puesto número 1. Este clip habría sido grabado por un guía local durante una caminata cerca de un afluente del río Madre de Dios en la Amazonía peruana. Según la versión que circuló en internet, el grupo avanzaba por un sendero junto al agua cuando el guía notó algo enorme tirado en la orilla del río. Al principio pensó que era un caimán negro descansando cerca de la orilla, pero cuando el guía miró con más atención, algo parecía no encajar. El animal no tenía la forma limpia de un caimán normal. Su lomo se veía irregular. Varias protuberancias extrañas aparecían a lo largo de su cuerpo. Y cerca de un costado había algo que casi parecía una segunda cola. Fue entonces cuando el clip empezó a circular como el supuesto avistamiento de un dragón moderno. Porque desde esa distancia, la criatura no parecía un reptil común. Se veía vieja, deformada, casi cubierta por algo que hacía difícil reconocer su verdadera forma. La explicación más probable es que simplemente fuera un caimán cubierto de lodo, algas o restos de la orilla del río. Y eso tendría sentido. En la Amazonía, un animal inmóvil junto al agua turbia puede verse fácilmente distorsionado, sobre todo cuando se graba desde lejos y solo durante unos segundos. Pero lo que hace que este video siga siendo inquietante es que nadie se acercó lo suficiente para comprobarlo. ¿Era solo un caimán escondido bajo lodo y vegetación del río? ¿O ese grupo captó algo más extraño? Zona 0. Y ahora, como bonus final, hay un video más que era demasiado extraño como para dejarlo fuera.
Este clip habría sido captado cerca del poblado de Tres Islas, en Madre de Dios, Perú. Una zona de selva amazónica donde algunos habitantes usan drones para revisar senderos difíciles de recorrer a pie. Según la versión que circuló en internet, un guía local llamado Javier Quispe estaba volando su dron sobre un antiguo camino cubierto por la vegetación. No estaba buscando nada paranormal. Supuestamente la idea era comprobar si cazadores, taladores o personas desconocidas estaban entrando por una ruta secundaria cerca del poblado, especialmente después de reportes de animales muertos y movimientos extraños cerca de los senderos. Pero durante uno de esos vuelos, el dron registró algo aterrador. En la grabación, se puede ver una figura grande caminando por el sendero, arrastrando lo que parece ser una persona detrás de ella. El clip es tan corto que es imposible confirmar qué está ocurriendo realmente. Pudo haber sido un ataque real, pudo haber sido una escena preparada, o tal vez fue algo creado con inteligencia artificial. También existe la posibilidad de que solo fuera un trabajador local arrastrando algún tipo de muñeco como forma humana por el sendero, aunque incluso eso sería extraño en un lugar como este. Así que ahora quiero preguntarte algo. ¿Crees que este video es real? ¿O fue creado solo para hacerle creer a la gente que algo aterrador estaba ocurriendo en lo profundo de la selva? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si pensaste que estos descubrimientos fueron perturbadores, espera a ver lo que algunas personas han captado con cámaras en lo profundo de la selva. Porque en el siguiente video, la evidencia ya no solo son historias, reportes o descubrimientos extraños. Son grabaciones reales.